segundo medio A, clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hola. Hola. ¿Mm? ¿Cómo? Yo estoy bien, ¿y tú? No sé que no voy a entender. Bien. Y que escuché, ¿cómo estás? Pero se te cortó el audio, mi internet es malísimo. Esa era la idea. Estaba como desactivando el micro. Ah, tuyo. ¿Quién hizo la tarea de química? Yo no la pude hacer. ¿La tarea de qué? Química. No, yo tampoco la pude hacer. O sea, envié un poco de desarrollo. Diciendo, profe, en la tarea no entendí cómo hacerla y intenté durante 2 horas, pero Aló, buenos siento que la días. pregunta está mal formulada. No, yo tampoco pude hacerlo. Hola, Lucas. Buenos Hola, días. Bueno, ¿Cómo ya señor estáis? presidente. ¿ven ustedes? Bien, aquí, con frío. Eso no es estufa. Buena los que se ponen a sociabilizar aquí antes de la clase. Es bueno sociabilizar. Pucha, ahora me quedé sin tema de conversación. Ya, ¿cómo le ha tratado la vida, Bastián? ¿Cómo te ha ido? No tan bien. Contéstame. ¿Qué? Bien, pero no tanto. Bien, pero no tanto. Sí. ¿Por qué? Uno, por la tarea de química y dos, mi perrita no encontró mejor lugar en mi cama que acotarse literalmente, echar todo su cuerpo encima mío. Y eso que es como tamaño pastor alemán. Qué mal por ti, Bastián. Qué Muy pena. buenos días, segundo Ay, medio A. Hola, profe. Buenos días. estábamos Bien, socializando. ya supimos que Bastián tiene un perrito regalón. Muy bien, Bastián. ¿Cómo están ustedes iniciando esta nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales? Clase ya número 10 que tenemos en este contacto virtual. Espero que estén todos muy bien. Iniciando para nosotros la semana, porque bueno, nos toca los días jueves. Hay problemas de internet, de señal en algunos casos. He recibido información. Así que si tienen problemas, se les cae la señal, ya traten de reingresar, porque yo los voy a estar reconectando una vez que hagan la solicitud. Si
si se producen esos problemas, ¿ya? Así Gracias, que, profe. atentos con aquello, porque yo también he tenido esos problemas desde muy temprano en la mañana, ¿ya? Así que es muy probable que también otros compañeros tengan la misma situación. Muy bien, estamos dando inicio a esta nueva clase, ya saludando a todos, ya los que se han podido incorporar en este momento, y esperando ya que todos se encuentren, ojalá, muy bien, cuidándose, protegiéndose. Recuerden, estamos todavía en una época de invierno aún, ya, el mes de agosto ha sido un mes muy frío, así que debemos protegernos y cuidarnos, porque nuestra responsabilidad precisamente está la salud primero. Vamos a hacer revisión de lo que fue esta nueva tarea que tuvimos en la semana, ¿ya? Y que corresponde a la tarea número 8, ya en el orden de las tareas que hemos realizado, y que es la segunda tarea con calificación. Recordemos que estamos en este proceso de realizar las tareas, como lo hemos hecho permanentemente, y en eso el segundo A ha tenido una muy buena respuesta. Yo destaco, ¿ya? Y felicito a todos los estudiantes de este curso, que en su enorme mayoría han sido muy responsables en todo el proceso anterior al calificarnos, ¿ya? Es decir, en todo el proceso anterior al proceso formativo, como le denominamos, ya han sido muy responsables, porque a pesar de que no tenían notas de esas actividades y tareas anteriores, la gran mayoría hizo entrega de esas tareas a tiempo, y pudieron revisarlas en su corrección, y eso demostraba de que había un interés primero por aprender, que es lo más importante, ¿ya? Y que tenemos que tener eso muy presente, el aprendizaje, ¿ya? El aprender, ¿ya? Es aquí el foco que hemos tenido fundamentalmente en esta primera parte del semestre, ¿ya? Y por eso esas tareas formativas tuvieron esa finalidad, ¿ya? Que el alumno primero conociera el sistema, conociera la modalidad, la metodología de trabajo en las asignaturas, por ejemplo en historia, y que al mismo tiempo comenzara a aprender los diferentes contenidos, objetivos, ¿ya? Y actividades que se iban realizando. Una vez afirmado eso, y que el curso lo hizo muy bien, ya pasamos a esta segunda etapa, en donde a esas mismas tareas que ya veníamos realizando, las estamos ahora calificando. Así que vamos a completar el proceso con la tarea número 9, que hoy día se va a explicar, ¿ya? Y que corresponde ya a la última calificación del mes de agosto, que tiene un 40% de valor. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo está usted? Se acaba de incorporar Buenos días, Héctor también a nuestra clase. profesor. Hola, profe Héctor. Así que está sin micrófono, Héctor. No le No. escuchamos. Pucha, Ahora había sí. dicho palabras tan bonitas. Oh, Buenos días, medio. Profesor, dando inicio a esta clase de historia, con problemas de conexión, por lo que leí por interno algunos. Espero que no tengamos ningún inconveniente, así que démosle nomás, pues, profesor. Sí, así es. ¿Se Han escuchó? habido algunas dificultades para la conexión. Los mismos profesores, los estudiantes seguramente van a tener algunas dificultades en el transcurso de la mañana. Esperemos que eso no nos impida conectarnos. Y esto yo le recalcaba y destacaba el buen desempeño del curso del segundo A en general, con sus responsabilidades, con el aprendizaje, ¿ya? Que ha sido asumido como un valor muy importante en este curso, ¿ya? Así que yo destaco eso en el segundo A, ¿ya? Es decir, el interés de aprender está muy presente en los estudiantes, y reflejo de ello es que antes de que empezáramos a ponerles notas y calificar las actividades, el curso era uno de los que tenía mejor entrega en tareas en general en el colegio, así que, o por lo menos con la asignatura, ¿ya? Así que yo destaco eso y se los acabo de mencionar a los chicos. Sumarme también a esas felicitaciones y a esa mención que se hace, profesor, porque, como usted bien dice, es de suma importancia que ellos mismos sean autónomos en este proceso, y que, por otra parte, ellos se interesen por el aprendizaje, como ustedes dicen. Si bien en una primera parte esto fue formativo, era para que ustedes fueran asimilando la forma en que se iba a dar la evaluación, en este caso ya sumativa, con distintos momentos también de evaluación,
para que ustedes vayan demostrando su aprendizaje también, que a ustedes también siempre están pendientes de la nota, o profesor, cuánto nos van a evaluar. Entonces, por eso, chicos, me sumo a las felicitaciones y a las menciones, chicos. Es súper importante que ustedes estén participando en este proceso y que sigan así, tomándoselo en serio como lo han hecho. Así es, muy bien, muchas gracias, Qué Héctor. lindo, Creo que los profe. chicos, creo que los estudiantes de este curso lo reciben muy bien, tanto lo que ha mencionado este profesor y de Héctor, que nos acompaña hoy, y que hace mención precisamente a este valor que ustedes le han dado a su aprendizaje, ya que al final de cuentas, cuando termine todo este proceso y volvamos a la normalidad, no sé si este año o el próximo, eso no lo sabemos, pero cuando volvamos a la normalidad sientan que esta fue una etapa que no se perdió el tiempo, como uno podría llegar a pensar, sino que se valoró y se aprendieron cosas nuevas y se siguió estudiando y trabajando, aunque de forma distinta. ¿Ya? Y eso es lo más importante en este momento. Muy bien, vamos entonces a hacer revisión de lo que fue el contenido de esta tarea número 8. Estamos haciendo el tránsito ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con todas sus consecuencias, ya especialmente humanas que dejó la guerra. De eso va a tratar también la próxima tarea, ya lo vamos a comentar. Y el tránsito a este nuevo proceso de etapa histórica que en la historia del siglo XX ha dado el nombre de Guerra Fría, ¿ya? O mundo bipolar. ¿Ya? Aquí en esta tarea conocimos el concepto de Guerra Fría, ¿ya? Así que vamos a revisarlo nuevamente para que lo tengamos presente. ¿Ya? Primero como una introducción, ¿ya? Voy a hacer lectura de la introducción que nos permite enmarcarnos en qué momento histórico nos encontramos. La Guerra Fría, hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, como ya lo sabemos, parecía que se iniciaba un periodo de colaboración entre las dos grandes potencias, que habían salido fortalecidas tras el conflicto. Recuerden, Estados Unidos, la Unión Soviética, aliados durante la Segunda Guerra Mundial, triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, parecía que colaboraban y se unían en esta causa común de un mundo en paz después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este aparente entendimiento se reflejaron inmediatamente diferencias, ¿ya? Diferencias en cómo se enfrentaba el mundo de posguerra. Esas primeras diferencias aparecieron ya en las conferencias, en las reuniones que los líderes de las grandes potencias vencedoras aliadas comenzaron a establecer. En la conferencia de Yalta, en la conferencia de Potsdam, ya comenzaron las primeras diferencias ya, y los primeros desentendimientos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La creación de la ONU, ya, los juicios de Nuremberg generaron diferencias también entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque para algunos entonces había que asumir el liderazgo, ¿ya? Del mundo oriental, la Unión Soviética, y otros asumían el liderazgo del mundo occidental, como era el caso de Estados Unidos. Y comenzaba una rivalidad. Inmediatamente iniciaba una rivalidad entre las dos superpotencias. No obstante, el fin de la guerra también implicó la desaparición del único elemento que había cohesionado a los aliados, el único elemento que los había unido, que era la existencia de este enemigo en común, que estaba concentrado en el eje, especialmente en la Alemania nazi. Una vez derrotada la Alemania nazi, una vez derrotada Japón, una vez derrotado el eje de la Segunda Guerra Mundial, desapareció el enemigo en común y desapareció el único elemento que había unido a Estados Unidos y la Unión Soviética. Y a partir de ese momento, entonces, ahora estos aliados pasaban a ser adversarios, ¿ya? Aún no enemigos, sino adversarios, rivales, en este nuevo contexto que va a ser el mundo de posguerra, el mundo de la Guerra Fría. Después ya, en el periodo ya propiamente tal de la Guerra Fría, esta rivalidad, esta confrontación se va a transformar en una carrera y en un enfrentamiento entre estas dos superpotencias, ¿ya? El concepto de Guerra Fría, ¿ya? Aquí está presentado el concepto de Guerra Fría, ¿ya? Este término alude a un periodo de la historia mundial desarrollado durante casi toda la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Una parte importante del siglo XX está centrada en esta etapa de la Guerra Fría, 1945-1991, y va a estar marcado por el enfrentamiento ideológico. Aquí hay un concepto muy importante y que hace referencia a las ideas. Ideológico hace referencia a las ideas contrapuestas, ¿ya? Adversarias que se enfrentaron durante este periodo de la Guerra Fría. Entre las dos superpotencias, ¿ya? Que ahora comenzaban a liderar, y otro concepto muy importante, el orden mundial. Este nuevo orden mundial, esta nueva organización del mundo dividido en dos polos. ¿Ya? De ahí también va a surgir el concepto de mundo bipolar, que va a ser característico de esta etapa de la Guerra Fría. Estados Unidos, la Unión Soviética, ambos rivales, ambas superpotencias surgidas después de la Segunda Guerra Mundial.
Este estado de tensión permanente hizo que las superpotencias invirtieran parte importante de su presupuesto en la producción de armas. La carrera armamentista, ¿ya? La acumulación de armas va a ser un elemento característico durante esta etapa de la Guerra Fría, porque se supuso en ese momento de la historia, durante esta etapa de la Guerra Fría, que el poder disuasivo de las armas iba a evitar, curiosamente, paradójicamente, la guerra. Es decir, el que tenía más armas evitaba la guerra al mismo tiempo. Y resulta una paradoja porque sabemos que las armas están hechas para ser usadas en una guerra, precisamente, para eliminar al enemigo, al adversario. Pero en este momento de la historia se instaló esta idea de que la acumulación de armas significaba que disuadía al enemigo de usarlas, porque el poder disuasivo de esas armas precisamente bastaba por sí sola para evitar una confrontación mundial. Y especialmente un tipo de arma fue la que se estableció como el parámetro, como el elemento diferenciador característico de esta disuasión, de este evitar la posible nueva guerra, esta posible hipotética tercera guerra mundial. Pregunto inmediatamente a los que ya están en este momento conectados y escuchando y siguiendo la clase, ¿cuál fue el arma disuasiva que estuvo presente durante toda esta etapa de la Guerra Fría? Las La bomba bombas atómica. atómicas. La bomba atómica, correcto, el arma nuclear. ¿Ya? La bomba atómica, el arma nuclear, fue el arma disuasiva. ¿Ya? Es decir, reitero este concepto para que lo tengan muy presente. La presencia, la tenencia, la acumulación de estas armas evitó al mismo tiempo que se estallara la guerra. Por eso resulta una paradoja, porque lo estamos comentando, porque las armas precisamente han sido creadas por el ser humano para ser utilizadas, ¿ya? Lamentablemente para eliminar al adversario, al enemigo. Pero aquí la posesión de esas armas evitó que el enemigo de una u otra forma las utilizara. Se estableció conciencia, especialmente en las décadas de los 60 y 70, entre los líderes de la Unión Soviética y de Estados Unidos, que utilizar las armas podía llevar a un desastre para la humanidad. El armamento especialmente incorporado a la tecnología nuclear se utilizó como un elemento de disuasión, como lo señalaba el texto. Un ataque hacia el enemigo garantizaba una respuesta inmediata e igualmente contundente del rival. Ese temor, ya se comenzó a generar un temor, un miedo generalizado durante esta etapa de la historia humana, a que las superpotencias desencadenaran una nueva guerra mundial, aún más devastadora que las dos anteriores, fue conocido como la política de destrucción mutua asegurada, o en sus siglas en inglés, MAD, ¿ya? Que al mismo tiempo funciona como loco, ¿ya? Locura, ¿ya? Insanidad mental, ¿ya? En inglés se lee MAD, y estuvo latente hasta el fin de la guerra. Se estima, ¿ya? De acuerdo a los cálculos que se han hecho en esta etapa de la historia, que el arsenal nuclear que llegó ahora a acumular Estados Unidos y la Unión Soviética tenía el poder destructivo de destruir precisamente 3 veces la Tierra. Es decir, a ese nivel de destrucción, de acumulación de armas nucleares, se llegó durante esta etapa humana. En este contexto se vieron episodios muy tensos, también etapas de coexistencia pacífica, porque se asumió de que había que dar respuesta diplomática a muchos de los conflictos que se produjeron durante esta etapa, pero todo el periodo se caracterizó por la división de casi todo el mundo en 2 bloques, y el desarrollo de diversos conflictos bélicos locales, ya algunos de ellos los vamos a ver en el que enfrentaron indirectamente a las potencias y reflejaron la oposición entre ambas ideologías. Estas diferencias nos llevaron a una larga pugna por lograr entender su influencia en otros países. De esta forma, el mundo pasó de una guerra mundial a un enfrentamiento declarado, pero no directo, entre soviéticos y Estados Unidos. Y a eso le conocemos como la Guerra Fría. Ya, precisamente fría en el concepto de que era una guerra que estaba latente, estaba congelada, en cualquier momento se descongelaba y se volvió una guerra directa. ¿Ya? Por suerte para la humanidad, eso no ocurrió jamás, ¿ya? Y esperemos que no se vuelva a producir un hecho similar para nuestra generación o para las generaciones futuras. ¿Algún comentario que realizar, alguna consulta que tengan de esta primera parte que hemos hecho de introducción y de recordatorio al mismo tiempo? ¿No? Bien, vamos a hacer revisión del video, ya que nos muestra precisamente con mucho detalle, pero también con mucha animación, cómo se gestó precisamente este periodo. Iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. 2 potencias tomaron el relevo. Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando 2 bloques con sus propias alianzas y estados satélites.
el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Me voy a detener ahí unos segunditos, no sé si alguien está preguntando algo en el chat, a ver. Dicen que hay problemas, hay algunos que se escucha cortado, seguramente hay problemas de señal de internet, así que hay que ser pacientes ya con sus propias señales o con la señal que sale desde acá, desde mi hogar. Nos detenemos ahí, en esa imagen precisamente, ya que nos muestra el mapa del mundo, el nuevo orden mundial que se construye en esta época de la historia. ¿Ya? Por un lado, como ustedes pueden observar, de color azul, se representa a todos aquellos países que de una u otra forma se alinearon. ¿Ya? Y ese es un concepto que hay que poner muy en referencia, alinearse, ¿ya? Que no es lo mismo que aliarse, se alinearon con Estados Unidos y el bloque occidental capitalista. A ver, ¿quién puede establecer, de acuerdo a su conocimiento, no solamente del tema, sino también de los conceptos, qué diferencia hay entre alinearse y aliarse? A ver. Es como que, o sea, en aliarse, es como lo mismo lo dice, pues una alianza entre dos bandos, tipo que quedan en paz y quedan en un tratado, que como que conversan entre sí y todo eso. Correcto, y lo de alinearse es más bien como algo, ay, no sé cómo explicarlo, no Van es por un igual que objetivo una... común. Alinear es como Van vincularse por a un algo, objetivo común. pero no necesariamente tener una alianza estrecha. Eso, Exacto. ya, Sino que van más gracias, que nada por un objetivo en común. sí, me ya, salvaron, Un gracias. interés perfecto. en cuanto a una necesaria como paz, por decirlo de alguna forma, sino que va más bien es para prevenir o para ir a por un objetivo en específico. Sí, correcto. Héctor, no sé si quiere complementar algo de lo que ya nos han comentado los muchachos. No, me quedo con la palabra de los muchachos que me gustaría que igual se discutiera entre que también otros más participaran en la También, diferencia por que ellos supuesto. puedan Sí, dar. lo pueden hacer a través del chat, lo pueden hacer... Estas discusiones que a veces se pueden generar entre palabras o conceptos que para clarificar un poco también la historia es lo que estamos viendo, así que me gusta que los chicos puedan compartir también ellos. Sí, los que no tal vez tengan temor en decirlo a través de la palabra y de la cámara y el micrófono, lo pueden hacer a través del chat, y aquí nos podemos tomar algún minuto para hacer lectura de aquello. Aliarse tiene que ver con una cuestión en donde hay un vínculo, sin duda, y hay una causa común, ¿ya? Como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, y lo más importante, se establece entre pares en igualdad de condiciones, ¿ya? El alineamiento que ocurrió durante la Guerra Fría fue diferente, porque no todos los países tenían las mismas condiciones del mundo, no todos estaban en la misma igualdad, aunque había un sentimiento y una ideología en común que era compartida. En este caso, aquel enemigo en común ahora estaba representado o por la Unión Soviética o por Estados Unidos, dependiendo entonces de qué bloque se estaba conformando. Pero a diferencia de la alianza, el alineamiento muchas veces se dio en disparidad de condiciones. ¿Ya? Y habían y hubo ya vínculos del mundo occidental y del mundo oriental, en donde sin lugar a dudas los países que compartían este nuevo alineamiento no todos tenían las mismas condiciones ni económicas, ni sociales, ni políticas, ni militares hasta ese momento en la historia. Aquí tenemos entonces el mundo occidental representado de color azul, fundamentalmente instalado en América del Norte, también gran parte de la América del Sur, ¿ya? Europa occidental, el sur de África, ¿ya? Algunas zonas del Medio Oriente, ¿ya? Y Oceanía y Japón, Japón y Corea del Sur en el mundo oriental. Mientras que el bloque oriental, ¿ya? Estaba conformado y liderado por la Unión Soviética, que ocupaba todo este territorio inmenso. China, que era un aliado importante y fundamental, algunos países del Medio Oriente, países del norte de África y países de Europa del Este o Europa Oriental. Así se conformaba entonces este bloque que estaba alineado en torno precisamente al liderazgo de estas dos superpotencias y va a estar alineado en torno a un
sistema económico, por un lado capitalista, en el bloque occidental, y por otro lado socialista, en el caso de la Unión Soviética. Continuamos con la revisión del video. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Aquí también me voy a detener un segundito, para hacer referencia a esto que es muy relevante y que tiene que ver con cómo se fueron estableciendo los alineamientos durante el periodo de posguerra. Todos los países que comenzaban a ser liberados durante la Segunda Guerra Mundial, o por la Unión Soviética, o por los aliados británicos y estadounidenses en el mundo occidental, esos países liberados de la ocupación nazi pasaron a ser parte de la zona de influencia del país que los liberaba. Si, por ejemplo, acá en el sur de Europa, Bulgaria era liberado por la Unión Soviética, ese país, Bulgaria, pasaba a ser zona de influencia de la Unión Soviética. En el mundo occidental, Francia, que fue liberada por los británicos y los estadounidenses, pasó a ser zona de influencia del capitalismo de Estados Unidos. De esa forma, cada país liberado comenzó a ser zona de influencia del país liberador o de alguna de estas dos potencias. Y allí comenzó una carrera. ¿Qué país liberaba más y más rápido a Europa, precisamente, para establecer su zona de influencia a futuro, que era ya lo que se estaba comenzando a tejer al finalizar la guerra en 1945. Continuamos. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. A ver, vamos aquí también a recuperar otro concepto importante que vimos en la clase también anterior. El mundo se comenzó a dividir una vez que la guerra finalizó, las zonas de influencia se establecieron y se asentaron tanto en Europa del Este como en Europa occidental, y se comenzó a hablar, se comenzó a denominar esta nueva realidad como el mundo bipolar, y a partir especialmente del surgimiento de este concepto, el telón de acero. A ver, ¿quién puede recordar en qué consistió ese concepto? El concepto de telón de acero. O sea, es que telón de acero realmente era
Era lo que separaba Alemania Occidental de Alemania Oriental, o sea, No, el no, no, capitalismo. El telón de espere. acero, profe, Era una línea era imaginaria. cuando era la La más separación entre la Europa Ah, occidental verdad, y la verdad, Europa verdad. oriental, Lo otro entre que el estaba hablando comunismo y el yo era el capitalismo. muro de Berlín. A ver, da uno, porque no logré entender. De nuevo, a ver. Lo que yo estaba Samantha, diciendo, ¿sí? me equivoqué, era el muro de Berlín. Sí, Y de esto, lo del telón de acero, como decía los chicos, era una línea imaginaria que separaba eso. como los dos bloques. Sí, era una frontera imaginaria, que aquí está señalada con este color negro destacado, ya que separaba los dos bloques, el bloque occidental, Europa occidental, de Europa oriental. ¿Ya? Ahí sí, ahí corregimos la respuesta. Muy bien, ahí, con la ayuda ahí de los compañeros. Esta idea era una metáfora, ya es una idea precisamente para señalar ya de que este mundo que se comenzaba a construir era un mundo impenetrable tanto para Occidente como para Oriente, viceversa, ya, y representaba este mundo dividido ideológicamente, ya, por el mundo occidental y el mundo oriental. Después esto se va a extender al resto de los países del mundo, como lo vimos en el mapa inicial que revisamos al comienzo. Europa ya comenzó a alinearse de esta forma también, ideológicamente, con los préstamos y ayudas o de Estados Unidos al mundo occidental, a Europa occidental, y los préstamos que venían desde Europa oriental, desde la Unión Soviética, y también se conformó este alineamiento a nivel militar, como se señala en la conformación de la OTAN, y el Pacto de Varsovia también cumplió un rol muy importante en este nuevo alineamiento mundial. Revisamos. La expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en dos Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Ahí está, Samantha parece que fue la que inicialmente nos planteó este tema anticipadamente. Aquí está, Samantha, el tema que usted nos mencionaba. El mundo dividido, Europa dividida, el mundo dividido, comienza a gestarse primero en este lugar del mundo. Curiosamente, ¿no? y también paradójicamente, allí donde había comenzado y terminado la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la capital Berlín, también comenzaba y también va a terminar, curiosamente, la Guerra Fría. Berlín, ya capital de Alemania, va a estar dividida en 4 zonas, tal como sucedía con el resto del país, que era Alemania. Alemania se dividió en una parte oriental, controlada por la Unión Soviética, y una parte occidental, controlada por la Gran Bretaña, por Francia y Estados Unidos, que después pasó a ser la República Federal de Alemania, y la otra, la República Democrática Alemana. Su capital, la capital, Berlín, que estaba en el lado oriental de Alemania, también quedó dividida en 4 zonas. La parte oriental de Berlín, controlada por la Unión Soviética, y la parte occidental de Berlín, controlada por Francia, por Estados Unidos y por la Gran Bretaña. Aquí se construye en 1961 el Muro de Berlín, ya esta división física, símbolo físico precisamente de esta ideología, de este mundo bipolar, aquí se va a materializar, ¿ya? A diferencia del telón de acero, que era más bien una frontera imaginaria, el telón de acero, reitero, una frontera imaginaria, el muro de Berlín sí va a ser una frontera física, real, concreta, ya no solamente concreta por el material, sino concreta porque allí lo podías ver y podías sentir la presencia de este muro dividiendo a Berlín Oriental de Berlín Occidental, dividiendo al mundo bipolar, dividiendo a todo el mundo, no solamente a Berlín, a Alemania, sino que a todo el mundo, entonces simbolizado en este muro construido en 1961.
¿Continuamos? Esta división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Ahí está el relato del final. Voy a retroceder un poquito a lo que se menciona en una parte del video como una serie de acontecimientos, ¿ya? En donde se van relatando los distintos acontecimientos en los cuales directa o indirectamente se enfrentaron la Unión Soviética y Estados Unidos. Guerras como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la crisis de los misiles en Cuba, que fue tal vez el momento más crítico que vivió la historia humana en el siglo XX, en donde el mundo estuvo a horas de enfrentarse en una guerra de tipo nuclear, ya en 1962. El espionaje que estuvo presente, la carrera espacial, que también fue otro ejemplo de la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, etc. Ahí se relatan varios acontecimientos que se desarrollan a lo largo de esta etapa histórica que fue la Guerra Fría. Y el final, ya como se señala, llega precisamente donde comenzó. ¿Ya? Allí en Berlín, donde había comenzado la Guerra Fría, también se le ponía término una vez que el muro de Berlín, símbolo de esta división, es destruido por los habitantes de la misma ciudad. Y ahí comienza a venir el declive, primero de los países de la Europa Oriental, la desaparición de la Unión Soviética en 1991, y como se muestra en el dibujo final, hoy día el mundo capitalista es el mundo triunfador, que resulta triunfador y victorioso de la Guerra Fría, controla económicamente a gran parte del mundo, incluso a los antiguos países que eran parte del bloque oriental. Hoy día muchos de esos países están influenciados y controlados por este sistema económico a nivel mundial, incluso China, y aquí aparece con líneas marcadas rojo y azul, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en China, aunque existe un gobierno de carácter comunista, su sistema económico, y lo sabemos muy bien porque lo vivimos todos los días con las tecnologías, es fundamentalmente de carácter capitalista. Entonces tiene un sistema mixto, ¿ya? Que los ha hecho fuertes y poderosos a nivel mundial y competidores hoy día de los Estados Unidos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Esto último que estamos comentando. No, profe.
¿No? ¿Queda claro? Entonces, bien. Lo más importante aquí es destacar entonces cómo se desarrolló la Guerra Fría, ¿ya? Cómo se presentó. Pregunta, a ver, para que alguien pueda responder de acuerdo a lo que acabamos de leer en el texto y especialmente a lo que acabamos de ver en el video. La pregunta es la siguiente: ¿por qué razón se produjo esta competencia en diferentes áreas? Por ejemplo, competencia espacial, competencia deportiva, competencia tecnológica, competencia ideológica, económica, militar. ¿Por qué razón se comenzó a generar esta competencia, esta rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Para demostrar cómo se utiliza eso, Candela. una ideología superior, cuál de las dos funcionaba mejor y cuál de las dos podría, al final de todo esto, como entre comillas, obviamente, como gobernar el mundo, por así decirlo. Prevalecer, muy bien. Esa era la competencia. El objetivo final era que uno de los dos bandos debía prevalecer sobre el otro y, como lo menciona muy bien Candela, influenciar y dominar al resto del mundo. Ese era el objetivo. Recuerden que lo comentamos en una clase anterior, ¿ya? Estos dos bloques aspiran al mismo objetivo. Aquí no hablamos de buenos y malos, como lamentablemente el cine, alguna literatura y también alguna ideología política lo ha querido engañosamente colocar la historia de la Guerra Fría. Aquí no hay buenos y malos, aquí lo que hay son dos bloques que aspiran al mismo objetivo, ¿ya? Controlar, influenciar y dominar el mundo. Tanto el mundo socialista aspira a eso desde la Unión Soviética, como Estados Unidos aspira a lo mismo desde el mundo occidental. Son dos superpotencias que chocan, rivalizan, y son capaces de competir en cualquier esfera, incluso que a nosotros nos podría parecer incluso hasta anecdótica o simpática, como podría haber sido los Juegos Olímpicos, ¿ya? En los Juegos Olímpicos, estas competencias deportivas que se realizan cada 4 años, que supuestamente unen al mundo, etcétera, y hay transmisión. De hecho, este año se tenían que celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio, pero lamentablemente con la pandemia se tuvieron que suspender para el próximo año. Cuando se realizaban los Juegos Olímpicos en la época de la Guerra Fría, Estados Unidos colocaba a todos sus deportistas y la Unión Soviética hacía lo mismo con un único objetivo: no solamente ganar en medallas y derrotar a la Unión Soviética. Ese era el objetivo. En eso se mentalizaban los deportistas de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Había que derrotar en el medallero olímpico, en la cantidad de medallas de oro, a Estados Unidos y la Unión Soviética. E incluso se llegaron a realizar acciones que hoy día son condenadas por el deporte olímpico, como por ejemplo la manipulación genética de los deportistas, como se hizo por ejemplo en la Europa Oriental. Es amplia la información que se ha revelado en las últimas décadas, especialmente de cómo en la Alemania Oriental y especialmente en la Unión Soviética se manipuló incluso genéticamente a algunos deportistas, inyectando hormonas masculinas, por ejemplo, a atletas femeninas, o inyectando anabólicos y sustancias químicas en los deportistas de la Unión Soviética, de Estados Unidos, con el objetivo de mejorar su rendimiento y ganar en las competencias. Había que ganar a toda costa, incluso a ese nivel. ¿Sí? Es un dato que yo sabía de hace tiempo, pero que igual quisiera comentar. ¿Sí? Que había una mujer creo que había una mujer estadounidense, disque mujer, que participaba en los juegos para mujeres y se dio cuenta, y todos se dieron cuenta al final de que era un hombre el que había ganado, era un hombre. Sí, era alemana, de la Alemania Oriental, sí, muy famoso. Sí, muy famoso se hizo ese caso, ¿ya? Y no era el único, seguramente hubo otros muchos casos más en donde se realizaron ese tipo de experiencias. Y eso fue muy común en los años 70 especialmente, donde más proliferó este tipo de manipulación, ¿ya? A ese extremo llegó la competencia, es decir, manipular el cuerpo humano, manipular las condiciones físicas del ser humano, de hombres y mujeres, con un objetivo ideológico, con un objetivo más que deportivo, ideológico: ganar y derrotar al adversario. Y eso se hizo en esa época de la historia. La carrera espacial, otro ejemplo de cómo los países compitieron en esta época de la historia. Como lo vimos en el video, en un principio la ventaja la tuvo la Unión Soviética. Colocó al primer objeto en el espacio, el satélite Sputnik, fue el primero en colocar un ser vivo en el espacio, Yuri Gagarin, fue el primero en colocar un hombre y una mujer en el espacio también. Ese dato hay que tenerlo muy presente, no es menor. Ya la Unión Soviética estuvo a varios pasos de distancia de Estados Unidos al colocar al primer hombre y a la primera mujer. Valentina Tereshkova fue la primera mujer en el espacio, y fueron los rusos en colocar a esa primera mujer en el espacio.
Estados Unidos vino de atrás y tuvo la misión de igualar y superar a la Unión Soviética colocando al hombre en la Luna, ¿ya? Y de esa forma la carrera espacial también se desarrolló de esa forma. Muchos de los adelantos científicos y tecnológicos que hoy día nosotros tenemos y gozamos, como por ejemplo este que estamos viendo aquí, la Internet, ¿ya? Fueron el resultado de la competencia de la Guerra Fría. La Internet nació como la palabra lo dice, International Network, de ahí viene la sigla, International Network, era una red de enlace internacional creada por Estados Unidos para conectar su sistema de armas a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Si estallaba la guerra, una persona haciendo un clic en Washington podía activar todas las bombas nucleares que estaban instaladas en Europa, en Asia, en África, incluso en América. Y ese clic a través del Internet, ¿ya? Que hoy día nos une y que uno al hacer clic precisamente yo puedo obtener información de cualquier parte del mundo, ese clic activaba las bombas nucleares a través de esta red que los estadounidenses crearon en la década de los 60. Internet nació en la década de los 60 como un arma militar. Y después que terminó la guerra, ¿ya? Y se superaron todas estas diferencias en parte, esta red fue masificada y popularizada y hoy día nosotros gozamos de sus ventajas y de sus beneficios, pero nació, como muchos de los adelantos que hoy día nosotros tenemos, como un arma, como parte de las armas que se tuvo durante la Guerra Fría. ¿Ya? Eso es para que ustedes vayan dimensionando ya cómo esta Guerra Fría siguió y nos ha dejado este legado de muchos beneficios, de muchos adelantos, pero muchos de esos beneficios y adelantos nacieron con un objetivo, únicamente militar en un principio. ¿Ya? Bien, ahí hemos visto esta parte importante de la Guerra Fría, ¿ya? El concepto de Guerra Fría, la historia de la Guerra Fría, como era parte de la tarea que ustedes tenían precisamente en esta tarea número 8. Voy a hacer el adelanto inmediatamente de lo que va a ser la tarea número 9, para que la revisen y la puedan tener presente. La tarea número 9, ¿ya? Aquí hay un error de digitación, después yo lo voy a corregir. ¿Ya? Esta es la tarea número 9, aquí dice tarea número 8, tiene que decir tarea número 9, lo voy a después corregir inmediatamente. La tarea número 9 es sobre las características del mundo bipolar, ¿ya? El objetivo es analizar la Guerra Fría como una confrontación ideológica que marcó la historia del siglo XX. Primero se presentan características, es decir, elementos que fueron propios de este mundo dividido en dos polos. Las características del mundo bipolar, como por ejemplo la amenaza de la guerra nuclear, la carrera armamentista, la conquista del espacio, es decir, la carrera espacial, la competencia deportiva a través de los Juegos Olímpicos, y el impacto que tuvo en la vida cotidiana, especialmente a través del uso de la propaganda. El uso de la propaganda fue muy esencial para convencer a los ciudadanos de cada país de que se estaba en una confrontación, en una competencia, y había un enemigo, ¿ya? Y que había que cuidarse de ese enemigo. Dato curioso, para aquellos que les gusta tal vez el cine, en algún momento de la historia, en algún momento de sus vidas puedan tal vez indagar. Mucho del cine que se hizo en la década de los 50, especialmente en Estados Unidos, el cine de ciencia ficción, ese cine que ya nos causa risa porque sus efectos especiales sin lugar a dudas que no son los mejores, pero ese cine de ciencia ficción que nació en los 50, donde salían los marcianos, por ejemplo, aterrizando en la Tierra, ¿ya? Esos marcianos en realidad representaban a la Unión Soviética, ¿ya? El miedo, el temor de la invasión, no de los marcianos, sino de la invasión de la Unión Soviética, en que en cualquier momento podría llegar a el pueblo, la comunidad, en cualquier lugar de los Estados Unidos, comenzó a ser reflejado a través de estas películas de ciencia ficción. Los monstruos, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de Godzilla. ¿Conocen Godzilla, que es un personaje famoso de la historia del cine de ciencia ficción? Nació precisamente como resultado de la Guerra Fría. Godzilla representa la guerra nuclear, la bomba atómica, ¿ya? Los japoneses lo crearon por eso, por la experiencia que vivieron de la bomba atómica. Y Godzilla, cuando ataca las ciudades, en realidad Godzilla simboliza metafóricamente la bomba nuclear que destruye las ciudades del mundo, ¿ya? Eso se hizo mucho en los años 50 por este temor. Los cineastas de esa época, cuando hacían las películas, pensaban en lo que estaban viviendo, la Guerra Fría, y la simbolizaban a través de estos ejemplos, como por ejemplo, como lo que estamos mencionando, que los invasores de Marte en realidad eran los soviéticos, la Unión Soviética y el comunismo que venía atacando a los países del mundo. Hay un video acompañando precisamente también esta tarea, de un documento que hace referencia a esta Guerra Fría. La tarea va a tener un formato distinto a las tareas anteriores, ¿ya? Aquí se presenta, dice que la tarea se presenta en PowerPoint, ¿ya?
que es un formato que a ustedes les puede ser más útil y más fácil para enviar. Si alguien encuentra un formato distinto y quiere compartir un formato distinto, me avisa, me envía a través del correo electrónico, me dice, profesor, yo lo voy a hacer en tal formato, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Pero la sugerencia es que lo hagan a través de PowerPoint para que puedan ustedes elaborar la actividad. Es de síntesis de la unidad que hemos revisado hasta ahora, ¿ya? Se adjunta un PPT, hay un PPT de ejemplo, ¿ya? Para que después lo puedan revisar. Aquí está el PPT de ejemplo, a ver si lo alcanzamos a revisar después de que termine la clase. Profe, ¿Sí? disculpa que le interrumpa, pero creo que mi computador no tiene nada de esas cuestiones de PowerPoint ni nada. Creo que no, ¿Ya? porque un computador, no es mi computador, es uno viejo. Entonces, como es de mi tía, yo no cacho mucho de Yo le tengo una tecnología. solución. Ya, ahí Héctor le puede dar la solución. Sí, Héctor, te escuchamos. A ver. Dígame, Si se la haga profe. usted Profe, ahora lo o puedo la manda hacer por por Google, interno. creo. No, para todos, para que le pueda servir información general. Aquellos que no tienen, en este caso, Microsoft Office, pueden utilizar la plataforma Drive, es decir, usted por Gmail habla en Drive, que es la nube esta que aparece, y en esta misma nube está mi unidad, la parte que se llama mi unidad, y ustedes ponen clic derecho, crear nuevo, y les sale crear nuevo documento o presentación. Ustedes cliquean presentación y hacen ahí mismo su presentación PowerPoint, en el mismo Drive. Sí. Ya. Ahora, Y, quienes quieran que yo les enseñe esta función, escríbanme un mail, lo voy a dejar en el chat y yo les puedo hacer le hago una un mini tutorial. tutorial online. Sí. Perdón. Muy bien, Profe. muchas gracias Héctor, ahí para Muchas aquellos que gracias, no tienen profe. el PowerPoint como instalado, no tienen el Microsoft instalado, lo puedan ahí tener como alternativa. ¿Sí? ¿Otra pregunta? En el chat dejé mi mail, profesor, para que me Muy escriban bien. y coordinamos una hora. Ya, pues, ahí, Gracias, profe. escríbalo también aquí mismo, yo lo voy a escribir aquí mismo, el chat, ya, aquí Sí, lo lo voy a escribí en el copiar, chat. lo voy a copiar. Profe, el trabajo individual. Sí, el trabajo es individual, ya. Voy a tratar de escribirlo aquí inmediatamente para que aquí en comentarios voy a dejar entonces el email de Héctor para que ustedes puedan revisar después con él o consultarle a él este tema, ¿ya? De cómo poder utilizar presentaciones. También yo sé, Héctor, que existe la posibilidad de ir a un Microsoft que está disponible en Internet, ¿ya? Que es gratuito también. No sé si Ya, ustedes han esa es otra escuchado. opción también. Sí, también existe esa posibilidad, ¿ya? Pero hay medios a través de los cuales ustedes pueden llegar a poder suplir estas faltas si es que en su programa, o sea, si el programa no está instalado en su computador. Lo Por bueno del tanto, Drive, disculpe profesor, lo bueno del Drive es que uno termina de hacer ahí después la presentación y pone compartir, coloca su mail y se envía de inmediato. Entonces eso es como que da una facilidad al envío. Perfecto. Ya, pues los chiquillos van a esperar ojalá un tutorial, y si usted me lo envía a mí también, yo se lo puedo compartir a través también del Learning, ya para que profesor. para que lo pueda juntar aquí en la misma tarea, para que los chiquillos lo puedan revisar. ¿Sí? ¿Alguien más consultaba algo? Yo, profe. ¿A qué se refiere cuando dice elaborar un collage fotográfico? ¿Es un collage de una en el computador o hay que hacerlo a mano y sacarle una foto? Vamos a ver aquí. Primero, el trabajo tiene 5 diapositivas. La primera diapositiva es la portada. Ya no le pusimos número, pero la portada es para la presentación de la actividad. La imagen representativa, hay que incluir una imagen representativa que sea ya simbólica del tema que están trabajando, incluir el nombre y apellido, curso, asignatura y la fecha de entrega. En la diapositiva 1 se responde la primera pregunta. Como es de síntesis de unidad, vamos a tomar contenidos también que hemos revisado en clases anteriores, como por ejemplo, ¿qué relación tiene el Holocausto judío con la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Explicar y fundamentar. En la diapositiva 2, la respuesta 2, investigar qué instituciones de defensa o promoción de los derechos humanos existen en Chile, y luego elegir una y responder cuál es su misión y qué acciones ha llevado a cabo en la última década. En la diapositiva 3 hay que elaborar un collage fotográfico. Hay que elaborar un collage fotográfico acerca de la importancia del sostenimiento de la paz mundial. Usted tiene que buscar imágenes. Hay que buscar imágenes en Internet, ¿ya? En Google, buscar imágenes que simbolicen la paz mundial
y ustedes en esa diapositiva las van colocando, ¿ya? Las van adjuntando, las van pegando en esa diapositiva, que es la número 3, y de esa forma elaboran este collage virtual, ¿ya? Fotográfico, con imágenes representativas que hagan alusión a este tema, al tema de la Pero paz son mundial. profesor, son solamente imágenes, disculpe, Son solamente imágenes. pero solamente imágenes que hagan alusión a la paz, ¿no? Que hagan alusión a la paz, claro, que simbolicen esta idea, la importancia de sostener la paz en el mundo, ¿ya? Le mando fotos si quieren. Y las fotografías que ustedes encuentren y seleccionen son las que ustedes van a ir intercalando y superponiendo. Hay que ir jugando entonces con la plataforma y ustedes las van colocando en su diapositiva, que es la número 3. La número 4, la respuesta 3, seleccionar uno de los siguientes ámbitos en los que se desarrolló la Guerra Fría: carrera espacial, la construcción del muro de Berlín, la competencia deportiva, la propaganda política. Ustedes seleccionan uno de esos y responden: ¿cómo este aspecto evidenció la polarización política que caracterizó el periodo de la Guerra Fría? Es decir, cómo ese aspecto seleccionado fue simbólico, importante, para caracterizar la división política, la polarización política que fue propia de la Guerra Fría. Explicar entonces esa razón, ustedes explican en la respuesta y añaden una imagen representativa de ese tema que ustedes seleccionaron. Por ejemplo, si seleccionaron la carrera espacial, ¿ya? Una imagen simbólica, representativa de esa carrera espacial, o cualquiera de los otros temas que ustedes seleccionen. Y en la diapositiva 5 hay una autoevaluación, ¿ya? Una autoevaluación en donde ustedes señalan entonces qué grado de aprendizaje el que, a juicio de ustedes, lograron y alcanzaron una vez terminada toda la tarea. Por eso la autoevaluación está puesta al final precisamente para identificar y contrastar entonces para ustedes cuál fue su grado de aprendizaje. Aquí ya voy a abrir inmediatamente el PowerPoint que viene de ejemplo. Ya este PowerPoint es de ejemplo para que ustedes puedan tener como referencia cómo lo van a construir. En este caso el PowerPoint está en blanco, ya ustedes le ponen el formato, ustedes agregan entonces las imágenes, todo eso una vez que lo hayan concluido. Pero en este PowerPoint, como ustedes pueden ver, está la misma estructura que yo señalé anteriormente: la portada, la respuesta, la diapositiva 1, la diapositiva 2, la diapositiva 3, ahí va el collage de imágenes, la diapositiva 4 y la diapositiva 5, que hace referencia a la autoevaluación. Aquí en la autoevaluación ustedes califican su nivel de aprendizaje.